Bienvenidos al curso de filosofía. En esta oportunidad vamos a estar viendo el tema de la lógica y sus principios. Durante esta clase usted va a conocer qué es la lógica y algunos de sus principios, identificar qué es la escolástica como corriente filosófica, va a descubrir parte de la filosofía y la lógica oriental y realizar razonamientos lógicamente correctos. Para darle inicio y antes de empezar a definir el tema de la lógica, invito a que me acompañen en esta lectura de un cuento que trata de ejemplificar los argumentos basados en la razón o la lógica. El cuento dice de la siguiente manera. Se titula La chimenea. Supongamos que dos hombres bajan por una chimenea, uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? Eso es fácil, el de la cara sucia, respondió el estudiante. Incorrecto, dijo el maestro, el de la cara limpia. Veamos, el de la cara sucia mira al de la limpia y piensa que su cara también está limpia. El de la cara limpia mira al de la sucia y piensa que su cara está sucia, así que él se lava la cara. No pensé en eso, admitió el joven. Deme otra oportunidad. Volvamos a empezar. Dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? Recién hemos respondido, aquel con la cara limpia. No, ambos se lavan la cara. Aquel con la cara sucia mira al de la limpia y piensa que su cara está limpia también, pero el de la cara limpia mira al de la sucia y piensa que su cara también lo está. Entonces se lava. Cuando el de la cara sucia ve que el de la limpia lava su cara, él también se lava y por lo tanto ambos lavan su cara. Y así sigue el estudiante intentando acertar la pregunta, pero no hay modo. Por fin, el maestro le explica, ¿cómo es posible que dos hombres que bajan por la misma chimenea, uno salga con la cara sucia y otro con la cara limpia? ¿No ve que la pregunta es tonta? Y si intenta contestar preguntas tontas, su respuesta será tonta. Así que aprendamos algo más de lógica. Entonces vamos a reflexionar después de haber leído este pequeño cuento y respondamos. Ahora piense cómo es que puede ocurrir que dos hombres que bajen por la misma chimenea, uno salga con la cara limpia y el otro con la cara sucia. Hay muchas formas. Por ejemplo, hay capuchas para taparse el rostro y evitar mancharse. Entonces, lo que usted va a hacer en las hojas donde está realizando el ejercicio de este tema, escriba usted un modo en el cual pueda ocurrir eso y así demostrará que la pregunta no era tan tonta. Entonces lo que usted tiene que hacer es escribir un modo en el cual pues uno de ellos bajara con la cara limpia, ¿verdad? Entonces pasamos entonces directamente a lo que es el tema. Para poder entender el tema de la lógica, les voy a invitar a ver un pequeño video en donde les voy a demostrar cuáles son los antecedentes históricos de la lógica. Así que por favor, préstenle atención. Es una ciencia formal que estudia los principios de la demostración e inferencia válida. Deriva del término griego logos. Aristóteles fue el padre de la lógica. En su obra Organon expone los argumentos básicos de esta, que hasta ahora se mantienen. El objeto de estudio de la lógica es el pensamiento. El pensamiento es la representación mental de cualquier objeto. Historia de la lógica. Se divide en lógica de la Edad Antigua, Edad Media, Moderna, Contemporánea. La Edad Antigua. Sus máximos exponentes son Aristóteles, Platón y Euclides. Se considera a Aristóteles el fundador de la lógica como propedéutica o herramienta básica para todas las ciencias. Aristóteles fue el primero en formalizar los razonamientos, utilizando letras para representar términos. También fue el primero en emplear el término lógica para referirse al estudio de los argumentos dentro del lenguaje apofántico como manifestador de la verdad en la ciencia.
La Edad Media. Sus máximos representantes son Porfirio, Santo Tomás de Aquino y Pedro Hispano. Porfirio fue un filósofo neoplatónico griego, su obra bandera es Introductio in Paredicamenta. En esta obra describe cómo las cualidades atribuidas a las cosas pueden ser clasificadas, rompiendo con el concepto filosófico de substancia como relación de género-especie. La Edad Moderna. Sus máximos representantes son Francis Bacon, Descartes, Kant y Galileo. Descartes expone el método científico después de haberlo utilizado para fundar la nueva ciencia de la geometría analítica. Establece como criterio de verdad la claridad y la distinción de las ideas. La Edad Contemporánea. Augustus de Morgan hizo la mayor contribución en formulación de leyes de la lógica, denominadas leyes de Morgan. Su trabajo fundamenta la teoría del desarrollo de las relaciones y la matemática simbólica moderna o lógica matemática. Es el reformador de la lógica. Con esto se concluye la historia de la lógica hasta nuestra era. Primero pienso, luego existo. Muy bien, entonces después de haber visto este video, bastante corto por cierto, acerca de lo que es la historia o sí, los aspectos históricos y los grandes representantes en cada una de las épocas del ser humano con respecto a la evolución de la lógica. En resumen, vamos a entrar de lleno entonces a lo que es el tema de la lógica. Como lo pudieron ver en el video, la palabra lógica proviene del griego logos, que pues como ya más o menos ustedes escucharon, significa razón y también ley o palabra. Por tanto, se define como la rama de la filosofía que estudia las leyes que ordenan nuestro pensamiento y la forma de expresarlo en el lenguaje. Aristóteles, considerado el fundador de la lógica en el siglo IV antes de Cristo, definió la lógica como la ciencia que estudia los razonamientos correctos y la consideraba un instrumento al servicio de las demás ciencias. Cualquier ciencia, como la física, por ejemplo, debe construirse con razonamientos correctos. Vamos a hablar entonces de los principios básicos de la lógica. El primer principio es el principio de identidad. Dice que una proposición es siempre idéntica a sí misma y además esa relación de identidad siempre es verdadera. Por ejemplo, A es igual a es verdad o bien yo soy yo. El segundo principio es el de no contradicción. Dos proposiciones contrarias no pueden ser verdad al mismo tiempo. No puede ser verdad que llueva y no llueva al mismo tiempo y en el mismo sitio. Y en el tercer principio, que es el del tercero excluido, dos proposiciones contrarias, una de las dos ha de ser necesariamente verdadera. Tomemos el ejemplo anterior. Llueve y no llueve. Una de las dos debe ser verdadera. O llueve o no llueve y no hay una tercera posibilidad. Vamos a leer entonces un pequeño fragmento acerca de un cuento de Alicia a través del espejo de Lewis Carroll y leamos. Permítame, dijo el caballero, que le cante una canción. ¿Es muy larga?, preguntó Alicia, que había tenido un día muy cargado. Es larga, dijo el caballero, pero es muy hermosa. Todo el que me la oye cantar o bien prorrumpe en llanto ¿O bien qué?, dijo Alicia al ver que el caballero se había callado de repente. O bien no prorrumpe. En este fragmento que acabamos de leer, pues se aplica el principio del tercero excluido, ¿verdad? O prorrumpe o no prorrumpe. No hay una tercera. Lo que yo quiero es
que usted en sus hojas, ahí mismo, después de haber hecho el ejercicio anterior, va a realizar este primer ejercicio ya del tema en sí, en donde usted va a explicar el principio del tercer excluido según el texto que acabamos de leer. ¿Cómo es que ese principio del tercer excluido se aplica en este fragmento? ¿Verdad? Muy bien, pasamos entonces al siguiente tema que nos corresponde. Vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino y la escolástica. Paso a paso, hemos llegado a la Edad Media. En esa época, entre otros muchos filósofos, destacó Santo Tomás de Aquino, nacido en el año 1225 y falleció en el año 1274, fraile de la Orden de los Dominicos, que dedicó su vida a la enseñanza y a la investigación. Intentó hacer la síntesis entre razón y fe basándose en los textos de Aristóteles. Entonces, la escolástica utiliza lo que es la razón y la fe. La corriente filosófica que intentó conjugar la fe y la razón se llamó escolástica y se puede definir como movimiento filosófico que intentó utilizar la razón, en particular la filosofía de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Según Tomás de Aquino, el origen de nuestro conocimiento está en nuestra experiencia, en todo aquello que podemos conocer en nuestros sentidos. Por lo tanto, la filosofía ha de construirse desde los sentidos y la experiencia hacia la razón y el conocimiento de las cosas inmateriales como el bien, la virtud y Dios. La fe cristiana puede aportar nociones de Dios traspasando las fronteras de la razón, puesto que fe es creer aquello que no se ve. Son elementos añadidos por la fe a la razón humana, que no anula la razón, sino que la orienta. Por ejemplo, en la teoría del Big Bang, la física demuestra la creación del universo, partiendo de un primer núcleo de materia, pero no puede demostrar cómo apareció ese primer núcleo. La fe indica que Dios creó al mundo de la nada, aunque podemos pensar que de la nada se puede crear. Sin embargo, la fe nos dice que así fue. Por lo tanto, la razón y la fe no tienen por qué entrar en conflicto. Ambas se pueden complementar. Pasamos entonces a nuestro ejercicio número 2. Y ahora, ¿usted qué piensa? ¿Razón y fe caminan juntas? ¿Razón y fe toman cada una su rumbo? Lo que usted va a hacer es una composición con sus ideas y no olvide que en filosofía debemos argumentar, es decir, aplicar con lógica lo que afirmamos. Usted va a responder con argumentos a estas dos preguntas que se hacen acá y lo escribe en sus hojas, ¿verdad? Después de haber hecho el ejercicio anterior. Pasamos al tercer tema. La lógica en China. Otras voces, otras razones nos lleva hoy a China, donde también hubo una filosofía y lógica muy desarrollada. Antes, incluso de haber nacido Aristóteles, hubo filósofos orientales de gran importancia, entre ellos Mozi, de quien hablaremos a continuación. Mozi, nacido en el año 479 y falleció en el 372 antes de Cristo, también conocido con el sobrenombre de Señor Mo. Las palabras y las obras de Mozi nos ayudan a entender la religión y filosofía en China, así como su cultura. Mozi fue el fundador de la escuela filosófica llamada Moísmo y está considerado como la primera figura importante de la filosofía china. Mozi
Fue un defensor del amor universal más allá del amor en la familia y por eso criticó duramente al militarismo. Y ahorita les voy a leer un fragmento de un texto donde él acusa a los gobernantes. Y dice así: agotan y arruinan al pueblo a base de impuestos. Innumerables son los que mueren de frío o hambre. Además, los soberanos de este mundo aumentan sus ejércitos para atacar a los países vecinos. Estas expediciones duran a veces un año, meses como mínimo. Durante ese tiempo, hombres y mujeres son separados, lo que es un medio seguro de hacer disminuir la población. Muchos se mueren por las malas condiciones de vida, alimentación irregular, de enfermedades, mientras que otros se hacen matar en emboscadas, incendios, asaltos sobre fortalezas o batallas ordenadas. Como podemos ver en ese fragmento de Mossi, pues sí criticaba muy duro a las acciones de los gobernantes con respecto a las guerras. Continuamos. Mossi fue especialmente conocido por su lógica, que le exigía realizar razonamientos correctos para llegar a conclusiones correctas. Y pues leamos uno de sus razonamientos. El cese del movimiento se debe a la fuerza opuesta. Si no existe fuerza opuesta, el movimiento nunca se detendrá. Y a partir de esta afirmación que acabamos de leer, este razonamiento, este último, vamos a realizar, o ustedes van a realizar, mejor dicho, el ejercicio número 3. ¿Recuerda la ley de inercia de Isaac Newton? Que dice así: todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento rectilíneo o uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Bueno, encuentra entonces usted alguna similitud entre la ley de Newton y la frase de Mossi. Por favor, razone su respuesta y lo escribe en las hojas justamente después del ejercicio número 2. Muy bien, y ya vamos a finalizar este tema. Vamos a hablar acerca del Tao Te Ching. Siguiendo con la filosofía china, otros filósofos o pensadores también aportaron grandes ideas al pensamiento y a la ética universal. Por ejemplo, el libro de Tao Te Ching, escrito alrededor del siglo VI antes de Cristo por Lao Tse, es uno de los textos fundamentales de la filosofía china y de la filosofía universal. Ahorita, pues les presento un par de citas de ese libro y posteriormente va a resolver el ejercicio número 4. Por favor, léanla varias veces si es posible y reflexione acerca de ello. Leamos. En el proceso de conocerte, también conocerás a los demás. Ayudando a los demás, conocerás todo. Y preocúpate por ayudar a tu familia, a otras personas que viven en tu país y después a las que viven por todas partes. A través de esto, obtendrás un poder insuperable e ilimitado de conciencia. Aquí terminamos ese fragmento o estas citas de su libro, el libro de Lao Tse. Vamos entonces al ejercicio número 4. Después de leer las citas del Tao Te Ching, responda a estas preguntas que vienen a continuación. 1. Reflexione sobre la primera cita del Tao Te Ching. ¿Está de acuerdo con que conocerse a uno mismo ayuda a los demás? Por favor, explique su respuesta. Y número 2. La ética no es solo para estudiar y conocer, es sobre todo para ponerla en práctica. ¿Cree usted, como señala el Tao Te Ching, que es necesario y conveniente preocuparse por los demás, familia, paisanos, entre otros, o mejor que cada uno mire por sí mismo? Por favor, razone su respuesta y escríbela en las hojas que está dedicando para las tareas de
este tema. En resumen, ya este es para finalizar, la lógica es la rama de la filosofía que estudia los principios y reglas que rige el razonamiento válido. Aristóteles fue el fundador de la lógica en el siglo IV a.C. Los principios básicos de la lógica son principios de identidad, que es una proposición, es siempre idéntica a sí misma. Principios de no contradicción, dos proposiciones contradictorias no pueden ser verdad al mismo tiempo. Y número 3, principio del tercero excluido. Entre dos proposiciones contrarias, una de las dos ha de ser necesariamente verdadera. Santo Tomás de Aquino, nacido en el 1225 y fallecido en el 1274, intentó hacer la síntesis entre razón y fe, basándose en los textos de Aristóteles. La escolástica es la corriente filosófica que intentó conjugar fe y razón, en particular la filosofía de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. La lógica china. Mozi, nacido en el 479 y fallecido en el 372 a.C., fue el fundador de la escuela filosófica llamada moísmo y es considerado como la primera figura importante de la filosofía y lógica china. Así de que, pues, con este resumen hemos finalizado todo este tema relacionado a la lógica. El próximo tema que vamos a ver en la siguiente clase son silogismos y falacias, así que los invito a que ustedes puedan ver el siguiente video de esta clase. Dudas y cualquier comentarios los puedo responder con mucho gusto en la sección de Classroom. Que tengan un buen día y hasta pronto.